Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea y estoy con ustedes con mucho gusto compartiendo esta serie de temas sobre el encuentro y seguimiento de Cristo como seguidores del camino que es Jesús. Y bueno, pues espero que vaya siendo de provecho para quienes tienen la oportunidad de escucharme. Días pasados tratamos el tema del sacramento del bautismo. Creo que fueron 2 días que hablamos de él. Primeramente el nacimiento como hijos de Dios a través del bautismo y segundo la incorporación a la Iglesia como familia de los hijos de Dios, de los bautizados. Hoy vamos a tratar el tema de la confirmación, el sacramento de la confirmación, por el cual somos revestidos con el Espíritu para ser testigos de Cristo. Revestidos, o podemos usar otros adjetivos, fortalecidos, habitados, confirmados. Bueno, la confirmación se refiere a que se fortalece la gracia del bautismo, ¿verdad? Porque en el bautismo ya hemos recibido también el Espíritu Santo, obviamente. Y aquí se reconfirma esa gracia del bautismo para vivir una experiencia de testimonio, para ser testigos de Cristo en nuestra vida de cada día. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1285, que pues lo trata 85 hasta el 1321, son 15 más 20, son 35, 36 números, bastante. Dice: el sacramento de la confirmación une a los bautizados más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. El último texto que comentamos al hablar del bautismo estaba tomado de San Pablo en su carta a los Corintios. Concretamente el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y allí veíamos que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una relación de servicio mutuo. Es lo que distingue o caracteriza a los carismas que se dan a los miembros de la Iglesia, gracias para el servicio. Este aspecto de servicio se pone de relieve en la última unción del bautismo, la unción con el crisma, que tiene el sentido de constituir al bautizado como profeta, sacerdote y rey. 3 atributos que hacen referencia a una triple función o triple servicio de la Iglesia al mundo. Primero, anunciar la palabra de Dios, es la profecía. Santificar la vida y presentarla como ofrenda agradable a Dios, es el sacerdocio. Y dominar sobre la creación en el sentido de que sirva para manifestar la gloria de Dios. El rey es el que gobierna. Bueno, no es un dominio de despotismo para someter, sino es un dominio para dirigir, para ayudar a desarrollarse, a que cada uno viva su misión personal en el mundo, y concretamente cuando se trata de este
gobernar la vida, pues es que todas las experiencias de la vida estén ordenadas correctamente al servicio de la gloria de Dios, al bien de los demás. Esta segunda unción, del bautismo, en un tiempo se dejó para el sacramento de la confirmación, ya que le pertenecía al obispo. Y cuando usted no podía estar presente, pues se dejaba esta unción para cuando él pudiera realizarla, que es lo que originó el sacramento de la confirmación tal como la conocemos hoy. En la actualidad se sigue haciendo esta unción, pero también se sigue administrando el sacramento de la confirmación, que tiene, como lo explica el párrafo del Catecismo de la Iglesia que hemos citado, el objetivo de fortalecer al bautizado, especialmente con los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comprometerse como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con palabras y obras. Pues vamos ahora a examinar esto en distintos pasajes del Evangelio, concretamente del Evangelio de San Juan, que es en los que nos vamos a centrar. Uno de San Lucas y todos los demás son de San Juan, cuarto Evangelio. Tenemos el primer texto tomado de Juan 1, 28 al 36 y Lucas 4, 16 al 21. Aquí Jesús es investido del Espíritu Santo en el bautismo. Eso aparece pues, en todos los evangelios que nos hablan del bautismo, que narran el bautismo de Jesús. Y esto es el ejemplo del cristiano que recibe el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión de ser testigo del Padre y anunciar la buena nueva a los pobres. Puesto que vamos a tener muchos textos de Juan, voy a leer el texto de Lucas, en el capítulo 4, el dicho versículo 16 al 21, ¿verdad? Que es muy bonito. Dice lo siguiente: llegó a Nazaret, donde se había criado, según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Pero antes de esto, como introducción, vienen dos versículos que llevan por título el comienzo del ministerio de Jesús. Y ahí dice el evangelista: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Estos versículos siguen al relato de las tentaciones en el desierto.
Jesús lleno de la fuerza del Espíritu. O sea, ese tiempo de oración en el desierto es un tiempo de fortalecimiento en la comunión con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo. De hecho, antes de relatar las tentaciones, también este mismo Evangelio dice, lleno del Espíritu Santo, Jesús regresó del Jordán, donde había sido bautizado, y donde se dice que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y se oyó una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el Espíritu le condujo al desierto, donde el diablo le puso a prueba durante 40 días. Durante 40 días. Interesante, ¿no? O sea que no solamente al final de las tentaciones, al final del ayuno de los 40 días, sino durante los 40 días Jesús siente el acoso del enemigo, del diablo, y eso es, pues sí, es más humano, más normal. Ciertamente que se da también lo otro, ¿no? De que después de que hemos tenido una experiencia fuerte de Dios, salimos a la vida y experimentamos la tentación. Es una ley de vida espiritual que yo pues, la he experimentado en el sentido de que pues más de una vez gente que ha hecho un retiro más o menos largo, luego en el mismo día de acabar o al día siguiente me llaman diciendo, padre, mire, es que las cosas se me han puesto así de difíciles. Y bueno, en los casos donde yo he sido el que dirigió el retiro, les he dicho, acuérdate de que ya les avisé, de que cuanto más nos llenemos o dejemos a Dios llenar nuestro corazón, más duro nos va a atacar el enemigo, porque pues Jesús nos dice, no nos dejes caer en la tentación, hay que tener en cuenta esto. Al caído, el demonio no lo hace ni caso. A quien hace caso y le da sus batidas es al que está en pie. Bueno, pues esto es lo que Jesús confirma, pues que el Espíritu del Señor está sobre él. Luego dice, pues este texto que lee de Isaías, dice, esto se ha cumplido. Hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Bueno. Luego tenemos otros dos textos de Juan 4, 6, 14 y de 7, 37, 39. Aquí se dice y se explica el don de Dios y el agua que da vida como términos que anuncian el espíritu que se va a comunicar a los creyentes. En el primer caso es la samaritana, la historia de la samaritana, donde Jesús le dice a esta mujer que él tiene un agua que salta hasta la vida eterna. Quien bebe de ese agua ya no tiene más sed. Y entonces la samaritana le dice, Señor, pues dame de ese agua. Y Jesús le dice, bueno, pero primero tenemos que arreglar un poco tu vida, arreglar tu corazón para ver que ese corazón se renueve, se purifique y pueda convertirse a su vez en un manantial de agua, porque precisamente eso es lo que dice en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, el último día, el más importante de la fiesta, Jesús, puesto en pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyesen
en Él. Bonito. Un bonito texto que no se menciona demasiado, ¿no? Pero que es muy, muy importante. Muy importante. De su seno brotarán torrentes de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. Todos quienes creemos en Cristo y ponemos nuestra vida en el compromiso de ser sus discípulos, pues tenemos esta gracia. Vamos a recibir esta gracia del Espíritu que se va a convertir en un manantial de agua viva, de agua espiritual, de agua que llena el corazón del creyente. Pasamos después al capítulo 14 de San Juan, donde nos va a hablar, si no recuerdo mal, del Espíritu que nos va a enviar. Entonces, el capítulo 14, ya parte del 13, 14, 15, 16 y 17, es pues la enseñanza, el discurso que Jesús da a los apóstoles después de la cena. Entonces, dentro de este discurso, desde el capítulo 14 al 16 hay, si no recuerdo mal, 5 anuncios del envío del Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, dice: yo rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, que os ayude y esté siempre con vosotros. Es el Espíritu de la verdad que no pueden recibir los que son del mundo, porque ni le ven ni le conocen. Vosotros, en cambio, le conocéis, porque vive en vosotros y está en vosotros. Dios, primeramente, pediré al Padre un Paráclito. El término Paráclito normalmente se traduce por consolador, también como abogado. Aquí en la nota de este Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento de la Casa de la Biblia, dice Paráclito con el significado amplísimo de ayudante, asistente, sustentador, abogado, procurador y sobre todo con el de animador e iluminador en el proceso interno de la fe. Animador e iluminador, que sería pues en sentido, sería consolador. Bien, entonces, fíjense, dice: les enviaré otro para que les ayude y esté siempre con ustedes. Que les ayude, obviamente, en la vida espiritual, y esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no pueden recibir los que son del mundo, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros. Esto, de aquí, obviamente se concluye que San Pablo nos diga que somos morada del Espíritu, somos templo del Espíritu, porque vive en vosotros y está en vosotros, dice aquí San Juan bien claramente. Vive y está y vive, habita pues en nosotros. Y luego, del mismo capítulo, versículo 25-26, dice: os he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis lo que yo os he enseñado y os lo explicará todo. También pues maestro, es maestro, lo explicará todo. Y haré que recordéis lo que yo os he enseñado.
Y así pasa. Lo vemos con los apóstoles. En el día de Pentecostés viene a su mente, a su corazón, lo que han escuchado. Y Pedro da ese discurso maravilloso el día de Pentecostés, donde se convierten miles de personas. Bien, y después tenemos en el capítulo 15 del mismo Evangelio, en el versículo 26, tenemos otro anuncio del Espíritu Santo, que dice: cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que yo os enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio favorable sobre mí. El Espíritu de la verdad, que yo os enviaré y que procede del Padre. Él dará testimonio sobre mí, testimonio favorable, testimonio en favor mío. Entonces, todo va conectado pues con la misión de Cristo. El Espíritu Santo es el mejor maestro, el mejor catequista. Dejarnos guiar, pedir su luz, su gracia, es la mejor forma para poder comprender la doctrina del Evangelio. O sea, no se puede ser una persona evangélica si no estamos en esta constante comunión con el Espíritu Santo, dejándolo actuar y pidiendo su luz sobre nuestra vida, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, que ilumine las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y el último, quinto anuncio está en el capítulo 16, versículos 7 al 13. Pero bueno, vamos a leer solamente el del 12 al 15. Creo que no está muy bien esta cita, me parece que no será 7 al 13, sino más bien es del 12 al 15, ¿no? Por si acaso, para que si la quieren copiar, la corrijan. Y dice aquí: tendría que deciros muchas cosas más, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os iluminará, para que podáis entender la verdad completa. Él no hablará por su propia autoridad, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y os anunciará las cosas venideras. Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío también. Por eso os he dicho que todo lo que el Espíritu os dé a conocer lo recibirá de mí. Entonces, aquí quizás tenemos que poner de relieve esto. Cuando venga el Espíritu de la verdad, de nuevo Jesús nos presenta al Espíritu como el Espíritu de la verdad, como lo había hecho en el capítulo anterior, en el versículo 26. Y nos habla también de que nos va a dar a entender la verdad completa. Todo os iluminará para que podáis entender la verdad completa. Y no hablará por su propia autoridad, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas venideras. Lo que viene a decir aquí es que el Espíritu Santo está en comunión plena con el Padre y con el Hijo. Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre es mío también, por eso he dicho que todo lo que el Espíritu os dé a conocer lo recibirá de mí. Entonces, con el Padre y el Hijo se culmina esta misión del Espíritu Santo, de tal manera que Él viene a dar testimonio de lo que el Hijo también nos ha dicho de parte del Padre, porque pues Jesucristo también nos lo dice, ¿no? Como Él viene a dar testimonio de todo lo que ha recibido
del Padre es lo que se lo dijo a los apóstoles en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Aparece que dice: os he dicho todo lo que he recibido de mi Padre, por eso os llamo mis amigos, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan tenemos la última experiencia relativa al Espíritu Santo en este Evangelio, donde Jesús comunica el Espíritu a los apóstoles. Es una experiencia que solamente la encontramos en este Evangelio. Los sinópticos no encontramos esta experiencia de que Jesús, después de la resurrección, soplara sobre los apóstoles y les comunicara su espíritu y les diera el poder de perdonar los pecados. Es muy significativo este texto y lo leemos a continuación así. Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos, al verle, se llenaron de alegría. Jesús les volvió a decir: la paz esté con vosotros. Y añadió: como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dios perdonará los pecados a los que vosotros se los perdonéis, y negará su perdón a quien vosotros se lo neguéis. Recibid el Espíritu Santo. Y particularmente Jesús hace referencia al perdón. Aquí tenemos pues el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. El sacerdote, los ministros de la Iglesia perdonan los pecados en el nombre de Jesús, según estas palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto pues ya hablaremos en otra ocasión al hablar de la reconciliación. Entonces el Espíritu es el fruto y don de la resurrección de Cristo a la Iglesia, es la fuerza que va a mover la misión que Jesús encomienda a los suyos. Pues ya nos queda poquito, solamente para concluir les voy a presentar unas preguntas, vean si las pueden responder, si les ayudan un poco a revisar sus actitudes frente al Espíritu Santo en su vida y quizá a enriquecerse en esta referencia al Espíritu Santo. Primero, ¿qué te sugiere el conjunto de estos textos sobre el papel del Espíritu Santo en la misión de Cristo y en la vida de los cristianos? Es decir, bueno, pues fue muy iluminador. Me da mucha alegría, mucho consuelo y mucho optimismo, sabiendo que el Espíritu Santo está aquí conmigo, asistiéndome en lo que yo necesite. ¿Cuál es el aspecto que más importancia tiene para ti como seguidor y testigo de Jesús? Dentro de todos esos sinónimos o que hemos puesto a la palabra, al término con Paráclito, puede ser. Para ti es el abogado, es el consolador, es el amigo que está junto a ti. También nos ha dicho San Juan, que vive en nosotros. San Pablo nos dice que somos templo de su Espíritu. Él es el maestro que nos guía a la verdad. ¿Cuál de todos esos es para ti más significativo de la misión, de la labor, del servicio del Espíritu Santo en la Iglesia? Y finalmente, ¿cómo te ayudan estos textos para enriquecer tu vocación cristiana en la dimensión misionera? ¿Te ayudan? ¿Te ayudan? En el sentido, pues puede ser de que si Él nos ilumina, pues no tengo que preocuparme tanto. Si debo preocuparme en el sentido de que debo preparar cuando voy a dar una catequesis, cuando voy a hablar de un tema, pero no tanto que me ponga tan nervioso que luego
pierda la paz y el sueño y quién sabe. Pues que yo hago lo que puedo, me preparo dentro de mi capacidad y ya después lo demás se lo dejo al Espíritu Santo para que lo complete, porque Él nos va a llevar a la verdad completa. Bueno, pues con eso concluyo y recomendándoles que si quieren pueden rezar el Salmo 121 que les confirme en esta experiencia de confianza plena, de dejarse llevar y guiar por el Señor, por el Espíritu del Señor en su vida de cada día. Que el Señor los bendiga, paz y bien.